Hola querida comunidad virtual, soy el pastor Sergio Ariel López y como ustedes saben, pertenezco a la YERP, Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Actualmente me encuentro trabajando en la CEABA, Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires, dentro de la comunidad San Lucas, parroquia Castelar en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Todos los sábados estaré presentando a modo de podcast las enseñanzas de nuestro libro de catequesis llamado El Escudo de la Fe. De hecho, de esta forma se titulan esta serie de micros semanales, donde los invito a reforzar la catequesis que reciben en sus parroquias y a recordar los conceptos primordiales de nuestra espiritualidad cristiana. Muchos las han recibido desde que eran niños. Vamos entonces a vivir esa experiencia como verdadera comunidad de fe. Una comunidad de fe virtual y con la gracia de nuestro buen Dios, Padre de todo. Esta semana damos inicio a la quinta parte del Catecismo Menor de Lutero que está contenido en el Escudo de la Fe. En el mismo, en la quinta parte, el doctor Martín Lutero trata acerca del sacramento del altar o la Santa Cena. Vamos a abordar las dos primeras cuestiones y vamos a dejar las dos cuestiones subsiguientes para el próximo sábado, nuestro próximo encuentro. Primero, dice el doctor Martín Lutero, ¿qué es el sacramento del altar? El sacramento del altar instituido por Cristo mismo es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, dado a cristianos con el pan y en el vino para que los comamos y bebamos. ¿Dónde está escrito esto? Así escriben los santos evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, y también San Pablo. Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, y habiendo dado gracias, la dio a ellos, diciendo: beban de ella todos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes y por muchos, para perdón de los pecados. Hagan esto todas las veces que bebieran en memoria de mí. La segunda pregunta a la cual se plantea y responde Martín Lutero dice: ¿qué beneficios confiere el comer y el beber así? Los beneficios son indicados por las palabras por ustedes dado y por ustedes derramada para perdón de los pecados. O sea, por tales palabras recibimos en el sacramento perdón de pecados, vida y salvación, porque donde hay perdón de pecados, hay también vida y salvación. Qué hermoso como Martín Lutero puede explicar este sacramento. Se recuerdan que cuando hablamos del bautismo, dijimos que sacramento era la unión entre un signo o un símbolo y la palabra. Es decir, en este caso tenemos pan y vino y la palabra de la institución de la Eucaristía. Me gusta mucho que podamos entender que nuestra iglesia tiene dos sacramentos porque son mandatos de Jesucristo
que están explícitamente señalados en el texto bíblico. No así, por ejemplo, con la Iglesia Católica, el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sagrado, el sacramento de la unión de los enfermos, que para la Iglesia Católica, ustedes bien saben, son 7. Pero eso les viene a la Iglesia Católica por la tradición, por el magisterio. No así en nuestra fe, no así en la manera en que nosotros creemos, y por lo tanto decimos que sacramentos son solamente el bautismo y la Santa Cena o Eucaristía, porque son mandatos de Jesucristo explícitamente puestos en la Sagrada Escritura, mandados por Jesucristo. Teniendo en cuenta esto, también acá me gustaría que pudiéramos abrir una aclaración. En el mundo protestante, luteranos, calvinistas, metodistas, acerca de la Eucaristía o acerca del sacramento del altar o Santa Cena tenemos diferencias también, porque la tradición más reformada calvinista o la tradición metodista afirma que en el sacramento del altar, si bien están los signos de pan y vino, la presencia real de Jesucristo es una presencia obviamente sacramental, pero acentúan más el aspecto de lo simbólico. Jesucristo está de alguna manera simbolizados en los dones o en los elementos del pan y del vino. En la tradición luterana, de la cual Martín Lutero está explicando, él afirma que efectivamente en el pan y en el vino comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Lutero afirma la presencia real del Señor Jesús en los elementos del pan y del vino. Con esto, en la Edad Media se abrió una disputa entre la Iglesia protestante y la Iglesia católica. La Iglesia católica afirma la transustanciación, es decir, deja de ser pan y deja de ser vino en el momento en que el sacerdote pronuncia las palabras de la institución para pasar a ser cuerpo y sangre del Señor. Se transustancia, es decir, deja de ser el elemento pan, deja de ser el elemento vino para ser cuerpo y sangre del Señor. Lutero va a decir y va a poner una palabra que es la consustanciación, es decir, permaneciendo los elementos del pan y del vino, es decir, el pan sabe a pan, tiene color de pan, forma de pan, gusto de pan, todo sigue siendo pan, pero ahí está el cuerpo del Señor. El vino sigue siendo vino, con gusto a vino, con todos los elementos del vino, pero ahí está contenida la sangre del Señor. Es decir, que hay una consustanciación. Lutero va a decir, en el pan, por el pan, con el pan y el vino, está la presencia real del Señor Jesús en el sacramento. Por eso, cuando en la primera cuestión el doctor Martín Lutero pregunta ¿qué es el sacramento del altar?, explica
el sacramento del altar instituido por Cristo mismo, es decir, cuando Cristo dijo, hagan esto siempre en memoria de mí, esa es la institución, ¿sí? Hagan esto en memoria de mí, el mandato, es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, dado a los cristianos con el pan y en el vino, para que lo comamos y lo bebamos. Es decir, este sacramento que en el símbolo está expresado en el pan y en el vino, junto con las palabras de la institución, son para nosotros y para que lo podamos comer, para que lo podamos comulgar. De ahí también hay otra diferencia con la tradición católica. El pan no es adorado, por lo tanto, no se reserva parte de la comunión que no se consume para la semana o para otro momento. Es decir, mientras la comunidad está reunida, celebra la cena del Señor, la presencia real del Señor Jesús en el pan y en el vino es presencia de Jesucristo para la comunidad, para ser comido y bebido para nosotros, los cristianos y cristianas. No para ser guardado y posteriormente adorado, como es la tradición católica, en el sacramento. Por ejemplo, cuando uno va a una iglesia católica se encuentra que tiene un sagrario donde se reserva en ese lugar lo que no se consumió de la misa y entonces se reserva el cuerpo del Señor Jesús. ¿Sí? Ese sentido, Martín Lutero lo explica muy bien cuando dice, es dado a nosotros, cristianos, para que lo comamos y lo bebamos. ¿Sí? Esto tiene un sentido lógico, es decir, el pan y el vino no son para adorarse, sino para comerse, para comulgarse, para compartirlo. Y permanecen mientras la comunidad está presente, mientras la comunidad está reunida en torno a la palabra y el sacramento del pan y del vino. Esta primera cuestión que Martín Lutero lo explicita muy bien es una de las diferencias fundamentales que radica entre nuestra tradición protestante y la tradición católica. También es sano y saludable que entendamos cuando Martín Lutero dice que está escrito en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y también en San Pablo, porque San Pablo después es el que va a traer la tradición a la iglesia, a las comunidades, acerca de la institución de la Eucaristía. No así, no viene mencionado el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el único evangelista que trae la tradición del lavatorio de los pies. Muy interesante, y acá quisiera abrir un paréntesis y después enfocarme en la segunda cuestión que trae Martín Lutero. Cuando el evangelista Juan introduce el lavatorio de los pies, que ningún otro lo tiene, está diciendo el evangelista Juan que el servicio, la diaconía, también es sacramento y también equivale, fíjense, el peso que tiene el servicio al sacramento del pan y del vino, de la Santa Cena. Por lo tanto, cristiana, cristiano,
que no podés ir al culto, no podés congregarte, cristiana, cristiano, que a veces no podés ir a juntarte con tu comunidad. No estás exento de comulgar en el servicio, es decir, todo gesto de servicio por amor de Cristo hecho a los demás es comunión, es sacramento, es diaconía, es decir, todas las veces que un cristiano y una cristiana, por amor de Jesús, hace un servicio a otro, a su prójimo, en su casa, en su familia, con sus vecinos, siempre ese gesto es un servicio, es una comunión, equivale para el Evangelio de Juan o para la comunidad juánica, equivale al sacramento del pan y del vino. Por lo tanto, podríamos decir que en los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas aparece, junto con en las cartas de Pablo, aparece explícitamente el mandato y las palabras de Jesús: hagan esto en memoria mía, pero también en el Evangelio de Juan dice: yo que soy el Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes, hagan ustedes lo mismo, equivale a este sacramento del pan y del vino con el símbolo de pan y vino y las palabras de la institución. Qué fuerte, qué impresionante, qué grande que es que podamos poder comulgar todos los días si queremos, cada vez que servimos a alguien por amor de Cristo. Y también está el sacramento de la comunión cada vez que nos juntamos en asamblea, en el culto. La segunda cuestión que trae Lutero es: ¿qué beneficios confiere el comer y el beber? Los beneficios son dobles. Es muy, muy interesante. Y acá también hay una manera de entender la Eucaristía, entender la Santa Cena por parte de la Reforma Protestante y del doctor Martín Lutero, que cuando lo escuchen van a poder realmente sentir un alivio grandísimo. Él dice que los beneficios son indicados por las palabras: por ustedes dado y por ustedes derramado, para perdón de los pecados. Y acá me quiero quedar. Es decir, que el sacramento del pan y del vino, del cuerpo y de la sangre del Señor, que está pensado para nosotros, no está pensado en función de los que nos portamos bien, de los que nunca hacemos nada malo, de los que no nos mandamos ninguna macana. Al contrario. ¿Quiénes tenemos que comulgar? Comulgamos todas aquellas personas que somos conscientes de ser profundamente pecadores y pecadoras. Es decir, comulgamos para que Dios nos perdone. No comulgamos porque es un premio a cómo nos hemos portado. No es una recompensa la Santa Cena. No es porque te portaste bien que vas al sacramento del pan y del vino. Por ejemplo, ahí tenemos otra diferencia con la Iglesia Católica Romana. Pues bien, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica Romana entiende que para acceder al sacramento de la Santa Cena hay que estar en estado de gracia, es decir, sin pecado grave. Ahora bien, Martín Lutero explicita esto, que este sacramento es para nosotros, para todos, para todas,
para todos, primero los que están bautizados, porque acuérdense que hablamos de que formamos parte de la iglesia del Señor, de la comunidad del Señor, a través del sacramento del bautismo, que es el sacramento de inicio, ¿sí? Los catecúmenos, recuerdan, no les estaba permitido acceder al sacramento de la Santa Cena, porque era necesario primero estar bautizados, bautizadas. Ahora bien, este sacramento es para perdón de los pecados. Por lo tanto, quien sintiere o sintiese un peso grave sobre su conciencia, una pelea, quien sintiese o sintiera que cometió una falta gravísima contra sí mismo y contra alguien, es bueno, saludable, aconsejable, recomendable que no se pierda del sacramento de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque cuando explica el doctor Martín Lutero qué beneficios confiere el comer y el beber, dice los beneficios indicados en las mismas palabras de Jesucristo: por ustedes dado y por ustedes derramado para perdón de los pecados. Y por tales palabras recibimos en el sacramento, o sea, en este sacramento, perdón de los pecados, vida y salvación. Es decir, es un sacramento que confiere doble aspecto. Por un lado, el perdón, como dijimos, y esto tiene que quedar claro, que todos y todas quienes nos sentimos que hemos cometido falta, tenemos que comulgar para que se nos perdonen los pecados, pero al mismo tiempo, en ese sacramento, recibimos fuerza, consuelo, ánimo, quizás también para cambiar y para modificar algo de nuestra vida. Los cristianos y las cristianas no comulgamos porque somos perfectos. Los cristianos y las cristianas no comulgamos porque somos mejores personas. Los cristianos y las cristianas comulgamos porque necesitamos del perdón, de la misericordia, del buen Dios. No porque seamos buenos, no como premio, sino como necesidad que tenemos de ser perdonados para poder tener vida y para poder tener salvación. Es decir, que en el sacramento de la Eucaristía, en el sacramento de la Santa Cena, se nos regala el perdón de los pecados, como les dije, y también vida y salvación. Fíjense qué grande es este sacramento, qué importante que es que cuando vamos al culto tengamos la disponibilidad de la Santa Cena. Qué lindo sería que en todos los cultos que pudiéramos celebrar esté la Santa Cena presente y disponible para todas y todos aquellos que lo necesiten y para todos y todas aquellas que lo quieran, porque no sabemos cuál va a ser nuestra última oportunidad que vamos a tener de acercarnos. Quizás esa sea la última oportunidad que tengas de acercarte al perdón de Dios. Ahora bien, cuando tratemos el tema de la confesión, claro que va a quedar como en segundo lugar la confesión, entre comillas, como sacramento, porque si ya la Santa Cena, si ya la Eucaristía obra en nosotros el perdón, la gracia de la vida, la gracia de la salvación, claramente no necesitamos de la confesión sacramental para acceder al sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, en este sacramento de la Santa Cena está contenido el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque en realidad cuando Cristo muere en la cruz, y la Santa Cena solamente es un adelanto, ¿sí? Lo que Jesús hizo el Jueves Santo, dice,
lo hago ahora para que después cuando suceda lo entiendan. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz, en realidad es para remisión de los pecados de toda la humanidad, sin distinciones, volvemos a repetir ese grandísimo gesto de amor del Señor. Es decir, ahí mismo el Señor otra vez vuelve a entregar su cuerpo, sangre, toda su vida, su divinidad, para remisión de nuestros pecados. Por lo tanto, mis queridos amigos, mis queridas amigas, este sacramento es un sacramento fundamental en la vida de las comunidades, en la vida de nuestra vida de fe, y construye, edifica, celebramos lo que somos como iglesia, comunidades de perdón, comunidades donde podemos vincularnos y celebrar la común unión, la comunión. Con este ánimo, con este desafío hermoso, es que cada vez que vamos al culto, comulguemos, ¿sí? Aunque comulguemos todas las veces que tengamos la posibilidad, porque siempre va a ser para vida, perdón y salvación, para provecho nuestro. Hasta aquí nuestro encuentro de catequesis del día. No se olviden de regalarme un me gusta, compartir. Así me ayudás a llegar a más personas y activás la campanita para recibir la notificación cada vez que subimos un video. Con ustedes nos vemos en la semana con el pastorcito y su mate. Y el sábado que viene volveremos con nuestras clases interactivas de catequesis, llamadas el escudo de la fe. A vos que estás escuchando, que tengas un feliz y bendecido domingo.